evaluación y diagnóstico diferencial, bueno, veremos a ver si se puede ir dando en las próximas clases. Por lo menos manejen un concepto esquemáticamente cómo está compuesto la articulación diartrodial. La articulación diartrodial está compuesta por dos huesos que se enfrentan esquemáticamente. ¿Está acá? Tiene una cápsula articular compuesta por tendones y músculos. En la superficie donde se enfrentan los dos huesos está cubierta por qué elementos. El cartílago y el líquido. Entonces, para que no choquen, no friccionen las dos superficies óseas. Este es el cartílago. Y el resto de la articulación, que no está cubierta por el cartílago, está tapizada por un tejido de una a dos capas, que es el tejido sinovial. Entonces, esquemáticamente, así es una articulación diartrodial. Un poco esto es para que ustedes sepan el escenario donde se desarrollan muchas de las patologías articulares que vamos a tratar. Cuando uno habla de artritis, el que se inflamó es la sinovial. Cuando uno dice artritis, lo único que está diciendo es que se inflamó. ¿Y qué se inflamó? La sinovial. Y como verán, hay muchas patologías que provocan artritis. Vamos a ver, por ejemplo, hoy la artritis reumatoidea. Verán en el curso de las clases la artritis gotosa. Es la artritis con otras enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo el lupus, o artritis, que verán mañana, de las artropatías cero negativas, o sea, negativas para factor reumatoide del suelo. Y así múltiples artritis. O sea, cuando ustedes hablen de artritis, están hablando de inflamación. ¿Y qué es lo que se inflama? ¿Qué es lo que se altera? La sinovial. En la artritis reumatoidea serán complejos inmunes que irritarán a la sinovial para que se inflame. En la artritis gotosa son cristales de ácido úrico que van a ir acá, la irritan y se inflaman. Entonces, sepan entonces que si bien todo se desarrolla en la articulación, la artritis lo que está dañándose es la sinovial. Hay una patología que es frecuente, sobre todo en la edad adulta, que es la artrosis. Es una enfermedad, si bien tiene algo de inflamación, más bien es degenerativa. ¿Y qué se enferma en la artrosis? Esto, el cartílago. O sea que si bien todo ocurre en la articulación, los elementos que se lesionan son distintos. En la artrosis, enfermedad muy conocida por ustedes, lo que se daña el cartílago. En la artritis, en el caso de la artritis reumatoidea, que se inflama la sinovial, que deja de ser una superficie de una o dos capas para hacerse de muchas capas, y esa misma sinovial ir dañando después a la articulación del hueso. Entonces lo que vamos a ver hoy es una de las artritis, la artritis reumatoidea. ¿Se ve ahí? Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Quién dijo que ese? ¿Quién es el que dijo? ¿Quién dijo? A los pacientes no se le digan, por favor, jefe, oiga, porque queda medio fiero para médico
Que ese lo dejemos que sea en la cancha, el coca-colero, pero no, que ese no, queda horrible. Bueno, necesita la colaboración de alguien acá porque falló. Pásame esto así, con este ahí, con tu tira. Bueno, como dijimos recién, entonces la artritis reumatoidea, que es una enfermedad inflamatoria, como ven allá, una enfermedad inflamatoria crónica, la etiología aún no se conoce. Si bien vamos a ver que muchos factores pueden estar involucrados en una enfermedad multifactorial, no se conoce la etiología. ¿Qué es lo que caracteriza la artritis reumatoidea? Y esto es importante que lo graben, para cuando interroguen un paciente o lo revisen, se den cuenta, quizá tengo una artritis reumatoidea. Es una inflamación de pequeñas y grandes articulaciones. Entonces, si ustedes le preguntan al paciente, dígame dónde se le inflamó. Se le inflamó las manos, las próximas interfalángicas, las metacarpofalángicas, la muñeca, todas son pequeñas. Y grandes, por ejemplo, la rodilla, la cadera, hombro. Entonces, esta inflama pequeñas y grandes articulaciones, una característica. Lo otro que es simétrica, o sea, si me inflama la próxima de acá, me va a inflamar la próxima de la otra mano, un tobillo y el otro tobillo. Y eso es muy típico de la artritis reumatoidea. Es distinto, ya van a ver otra enfermedad inflamatoria, como son las artropatías seronegativas, esas son asimétricas. O sea que si yo tengo un paciente sentado delante de mí y me dice, doctor, hace días que se me inflamó todo, yo le voy a preguntar que las dos manos, los dos tobillos, este parece que es simétrico. Y se le inflamó pequeñas y grandes articulaciones. Pero además, la artritis reumatoidea, como muchas de las patologías reumáticas, no solo afecta a las articulaciones, también compromete tejidos extraarticulares. Entonces tiene manifestaciones extraarticulares. O sea, cuando vemos un paciente con patología reumática, no nos limitemos a la articulación, sino que también tiene compromiso extraarticular, tenemos que interrogar y también buscar eso. La próxima palabra. Ya vamos a ver. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad? En la literatura anglosajona se dice que es el 1%. Sin embargo, varía de acuerdo a la población que se estudia. Como no había estudios en Latinoamérica, nosotros hace unos años hicimos un estudio y lo publicamos en una revista canadiense, donde encontramos que acá en Tucumán la prevalencia es de 0.2%. O sea, 2 casos por 1000. La próxima. ¿Y a qué edad es la edad que más afecta la artritis reumatoidea? Como vemos este gráfico, entre los 35 y 55 años es el pico de la enfermedad. Sin embargo, puede afectar a poblaciones menores o a poblaciones mayores, inclusive adultos. Pero sobre todo a este pico de edad. La próxima. Entre 35 y 55 años. Entonces, ¿qué factores predisponen a que uno tenga una artritis reumatoidea? Por un lado, el sexo, ya vamos a ver que predomina en las mujeres. Se dice cierto agente infeccioso, pero todavía no ha sido comprobado. Y hay un factor genético que ya ha sido comprobado, la próstata. Y en el sexo vemos que es importante la prevalencia de mujer en la literatura anglosajona, es 3:1. En el estudio que hicimos nosotros y coincidiendo con otro estudio europeo, la prevalencia es 6:1, 6 mujeres a 1 varón. O sea que hay un papel hormonal importante en esto, la próstata. Y entonces, como vemos acá, una cosa interesante. Bueno, entonces, como ven, en el embarazo la enfermedad mejora. Hay ciertos factores hormonales que hacen que esto ocurra. Pero la enfermedad brota la mayor parte en el postparto. O sea que el juego hormonal tiene mucho que ver en eso. Y esto es importante que conozcan porque le pueden preguntar en un caso, doctor, tengo artritis, ¿me puedo quedar embarazada? Sí se puede quedar embarazada.
porque inclusive va a mejorar la enfermedad e incluso no vamos a necesitar recurrir a medicación en la mayor parte de los pacientes. Las mujeres que toman anticonceptivos se ha visto de que hay menor brote de la enfermedad. O sea, más o menos que el embarazo y el uso de anticonceptivos jugarían un papel similar. La próxima. Sí. Interesante esa pregunta. Es decir, si la paciente está en tratamiento y quiere embarazarse, ¿cuándo tiene que dejar el tratamiento? Depende de la droga. O sea, los antiinflamatorios pueden seguir tomando. Si está con corticosteroides, la prednisona puede seguir tomando. ¿Por qué prednisona puede seguir tomando y no puede seguir tomando dexametasona o betametasona, que es otro corticoide? Uno, o sea, la dex y la betametasona atraviesa la barrera placentaria, mientras que la prednisona no. O sea, si la paciente está con un DAIO, con un antiinflamatorio, con un poquito de corticoides, con que sea prednisona, no hay problema. Ahora, hay otras drogas que usamos que sí va a haber que suspenderla. Por ejemplo, si está en metotrexate, tiene que suspenderla 3 meses antes. Ya vamos a ver en cada una de las drogas, pero sí hay que tener esa precaución, mucha precaución. Muchos gérmenes han sido involucrados en la producción de artritis reumatoidea, pero todos los que ven aquí, ninguno ha sido fehacientemente corroborado. La próxima. Lo que sí se vio que hay una carga genética, y es lo que se llama el epitope reumatoideo. Se estudia en el sexto cromosoma, en el brazo corto, están los antígenos de histocompatibilidad, y uno de ellos es el HLA-DR-B1. Los pacientes con artritis reumatoidea tienen ciertos HLA presentes. Y vemos que de susceptibilidad tenemos el HLA-DR-B1 0401 o el 0404. A su vez, eso no solo nos habla de susceptibilidad, sino que los que tengan eso van a tener una enfermedad más severa y una enfermedad erosiva, se le van a romper más las articulaciones. Un estudio hecho acá con un grupo del país, los que tienen BRB1 0101 tienen una enfermedad moderada y más negativa para factor reumatoideo. O sea, lo que se ve que si algunos de nosotros de acá nos estudian genéticamente y vemos que tenemos HLA DRB1 0404, quizás tendremos una mayor predisposición a tener artritis reumatoidea. Lo que no se conoce, bueno, cuál es el elemento que de la noche a la mañana hace que yo, que estoy predispuesto, me levante con una artritis reumatoidea. Eso aún no se conoce. La próxima. O sea, lo que sí hay fuerte evidencia actualmente, el papel de los linfocitos B, de los linfocitos T, de los macrófagos, de las células dendríticas y de numerosas citoquinas que están involucradas en provocar la inflamación y perpetuar la enfermedad y el daño que esta tiene. La próxima. Esta es una síntesis de cómo se provoca la inflamación, se perpetúa la enfermedad y el daño. Y me interesa que conozcan brevemente esto, porque en esto se va a basar después el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes. Sí. Bueno, entonces, por un lado está el macrófago, o las células dendríticas, o las células B, que se llaman células presentadoras de antígenos. Por otro lado está el linfocito T, al cual le van a presentar los antígenos. Apreta, anda a apretar. Entonces llega un antígeno. El antígeno nosotros todavía no sabemos que es un virus, era una partícula, algo extraño entrado en el organismo, y quién es encargado de reconocer quiénes son los serenos del organismo, que ha entrado a alguien en esta casa, o los linfocitos B, o las células dendríticas, los macrófagos, y se entró algo raro aquí. Entonces procesa la información y a través de un presentador que tiene su superficie le presenta, le informa al linfocito T que algo extraño ha llegado. La próxima. Entonces después hay
una primera señal y una segunda señal para que se desencadene todo el proceso este de alarma, la próxima. Entonces el linfocito T va a segregar interleuquina 2, interferón gamma, anda a pasar. A su vez, todas estas se llaman citoquinas. Estas citoquinas van a estimular a todas estas células B, dendríticas y macrófagos para que proliferen más. A su vez, estas van a secretar factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, que son otras citoquinas. La próxima. Y esto va a producir activación de las moléculas de adhesión vascular. O sea, va a hacer que en las paredes de los vasos estas moléculas adhieran, peguen a su superficie células inflamatorias. Van a activar a los sinoviocitos, o sea, a los sinoviocitos que están acá, en la superficie de la sinovial. La próxima. Se van a activar más linfocitos B. Seguí pasando. Estos sinoviocitos van a producir muchas enzimas que hacen daño al hueso y al cartílago. ¿Sí? En presencia de los lípidos y en presencia de una enzima, la fosfolipasa A2, va a formar el ácido araquidónico y en presencia de esa que dice COX, la ciclooxigenasa, va a formar la prostaglandina E2. Y por eso se inflama. Por otro lado, la activación de moléculas de adhesión va a hacer que pasen polimorfos nucleares, linfocitos, macrófagos, más cantidad de células inflamatorias adentro de la articulación, acá. Y la activación del linfocito B va a hacer que forme células plasmáticas, mucha inmunoglobulina y mucho factor reumatoideo, la próxima. Todo eso ¿a qué va a llevar? Al daño articular. Entonces toda esta historia era para mostrarle a ustedes por qué se produce el daño acá. Ustedes van a ver que esta enfermedad empieza a erosionar el hueso. ¿Y por qué se produce esto? Por un lado, porque se produce finalmente mucha prostaglandina, ingresan a la cavidad articular muchas células que secretan enzimas, y por otro lado el linfocito B va a producir mucho factor reumatoideo que va a perpetuar la enfermedad. Entonces el tratamiento va a estar centrado en eso, ¿sí? En evitar la activación de todas esas interleuquinas y todo esto, y con eso vamos a evitar el daño articular. Y actualmente contamos con muchas medicaciones para frenar todo esto. Entonces, ¿cómo comienza la enfermedad? La mayor parte de la enfermedad, como ven ahí, empieza en forma insidiosa. O sea, el paciente se queja de astenia, de inania, o sea, cansado, fatigado, poliartralgia, o sea, todavía no tiene inflamado, se queja de dolor. Cuando le duelan las articulaciones, ustedes refieran como artralgia. No digan, paciente le duele la articulación. Artralgia. Y estos pacientes tienen poliartralgia, o sea, tienen muchas articulaciones doloridas. Pero todavía no están inflamados, pueden tener hasta un par de meses así, hasta que finalmente se agrega aparece la poliartritis simétrica de pequeñas y grandes articulaciones. Esos enfermos, los que empiezan la mayor parte, que como ven ahí un 75%, son los que tienen una evolución más complicada. Y desgraciadamente son la mayoría. El 25% empieza en forma aguda. O sea, a la noche se acuesta bien, a la mañana se levanta con una poliartritis severa, muy limitada. Estos evolucionan mejor a la larga. La mayor parte de que empiecen esta forma aguda son gente de mayor edad, o sea, por arriba de los 60 años. Una de las particularidades que tiene la enfermedad es empezar en forma brusca. La próxima. Bueno, ¿y qué afecta a la enfermedad? Como vemos, dijimos que afecta pequeñas y grandes articulaciones. Las pequeñas, como ven, las próximas interfalángicas, las articulaciones del medio. Estas son las próximas interfalángicas. Afectan las metacarpofalángicas. El carpo, y como ven, es simétrica en las dos manos. Ahí en la diapo dice que las distales interfalángicas, eso que dice DIF, es distales, son respetadas. Y es interesante, cuando ustedes vean la mano de un paciente con artritis reumatoidea, por lo general van a ver que las últimas articulaciones están respetadas. Y eso es interesante conocerlo porque le va a servir como diagnóstico diferencial para la artrosis. La artrosis afecta las últimas falanges. Si uno toca, palpa esas articulaciones,
es de consistencia blanda, elástica, porque ha crecido la sinovial y a su vez la sinovial ha derramado mucho líquido, entonces hay líquido y proliferación sinovial, entonces es elástico. Cuando uno toca en la artrosis, una interfalángica distal, el aumento de volumen es duro, porque no hay inflamación. Ha crecido hueso ahí. Entonces, la consistencia de la artritis, cuando uno palpa, es blanda, porque hay líquido. La próxima. Como ven, en la diapositiva de acá es una mano con artritis reumatoidea, donde está afectada la próxima interfalángica, la metacarpofalángica, el calco. Y fíjense en la diapositiva de la derecha, que es lo que tiene las distales afectadas. ¿Ven? Aumenta de volumen, pero esa es una artrosis de este lado. Y esa tumefacción dura que tiene la artrosis es conocida como nódulo de Heberden. El aumento de volumen, de consistencia dura de la artrosis, son los nódulos de Heberden, por aquí. Entonces, por un lado, con el interrogatorio, ustedes sabrán que el paciente tiene una poliartritis simétrica, pero por otro lado, si ven las manos y ven la tumefacción y la tocan y es dura y afecta a la interfalángica distal, eso es una artrosis, no es una artritis reumatoidea. Y la otra, como ven, simétrica, consistencia elástica, es una artritis reumatoidea. La próxima. Cuando pasa el tiempo, si eso ya lo vemos muy raramente, porque actualmente contamos con muy buenos tratamientos. Pero si el paciente no hizo bien el tratamiento, o justo entra dentro del grupo que no responde bien al tratamiento, puede llevar a ciertas deformidades. Una deformidad típica de la artritis reumatoidea es la desviación cubital de los dedos, como ven acá, o mano en ráfaga de viento. Entonces esa es típica de la artritis reumatoidea. Si bien hay otras alteraciones del eje, como ven allí, si uno le pregunta cuál es la alteración típica de la artritis reumatoidea, es la mano en ráfaga de viento o desviación cubital de los dedos. La próxima. La próxima. Además de la mano se pueden afectar otras articulaciones, por ejemplo los hombros, los codos. El problema cuando se afecta el hombro se limita rápidamente y se hipotrofian los músculos vecinos. La próxima. Las articulaciones que con mayor frecuencia se comprometen son manos y pies. Cuando uno sospecha que el paciente tiene una artritis reumatoidea, debe ir urgentemente a revisar los pies. Y de las articulaciones las que se afectan con mayor frecuencia son la cuarta y quinta metatarsofalángicas. Lógicamente, cuando pasa el tiempo y si el paciente no responde, también el pie, así como la mano, puede deformar. La próxima. La rodilla también se afecta con frecuencia. La próxima. Y debemos conocer en la rodilla que puede existir algo que se llama el quiste de Bacon. O sea, la articulación de la rodilla está en comunicación con bolsas, con bursas serosas. Y tenemos una bursa arriba de la rodilla, que es la bursa suprapatelar, abajo de la rótula, la infrapatelar, posterior la bursa poplitea. Normalmente hay comunicación, entra y sale líquido de la rodilla a la bursa. Pero acá cuando se inflama por la artritis reumatoidea, crece la sinovial y tapa la comunicación esa que hay. Y entonces empieza a entrar líquido en la bursa poplitea y se empieza a llenar de líquido que no llega de vuelta a la articulación. Y el paciente puede presentar esa tumefacción que ven ahí. Cuando se rompe esa bursa da un dolor muy importante. ¿Y con qué debemos hacer el diagnóstico diferencial? Viene el paciente con tumefacción y dolor de la piel. ¿Qué se trata? Traumatismo. Una tromboflebitis. O sea, debemos tener en cuenta esto, porque debemos pensar que un paciente con artritis reumatoidea activa puede tener un quiste de Baker y que ese quiste se haya roto y de dolor y tumefacción similar
hay que dar una tromboflebitis. En la tromboflebitis hay que heparinizarlo. En el quiste de Baker no, simplemente hay que inyectar algo para que se desinflame ese quiste. Entonces hay que tener en cuenta por el diagnóstico diferencial. Uno de los elementos interesantes a tener en cuenta para ver si es un quiste de Baker es esa coloración violácea. ¿Alcanzan a ver su macular? Entonces tienen que observarle eso al paciente, porque eso nos puede dar la pista de que este tiene una ruptura del quiste de Baker. Entonces el paciente tiene tumefacción del miembro, puede tener dolor y las maniobras similares a la de la tromboflebitis, pero si tiene este color violáceo y es un paciente con artritis reumatoidea, debemos sospechar que es un quiste de Baker. La próxima. No me bostecen, por favor. Si uno estudia la articulación con resultante contraste, ven, los blanquitos de arriba es una bursa normal, y lo de atrás, ese puntito que hay atrás, como un maíz, esa es la bursa poplitea normal, es chiquita. La próxima. Esta es una bursa con un quiste de Baker. Fíjense en cómo discurre todo el líquido por los planos musculares. Entonces uno puede inyectar una sustancia de contraste, o mejor hoy en día ya no hacemos eso, hacemos una ecografía. La próxima. Ahí está. Y en la ecografía entonces se ve líquido dentro de las masas musculares, y eso nos hace el diagnóstico. Entonces, en un paciente con artritis reumatoidea que tenga tumefacción del miembro doloroso, sospechemos la ruptura de un quiste de Baker. Lógicamente, hagamos el diagnóstico diferencial con una tromboflebitis. Inmediatamente tenemos que pedir una ecografía de esa zona. Si aparece líquido entre las masas musculares, es un quiste de Baker. Y no es necesario heparinizar al paciente. La próxima. Una articulación que se afecta con menos frecuencia, por suerte, es cadera, porque cuando se afecta puede dañar mucho, invalidar y limitar. Tenía un paciente que tiene que ir a cirugía. Por suerte, las cirugías son espectaculares hoy en día. La próxima. Debemos conocer que a nivel de columna se afecta muy poco la artritis reumatoidea. Solamente se va a afectar a nivel cervical. Van a ver cuando les den de artropatía cero negativa, cómo se afecta la columna dorsal, lumbar, la sacroiliaca y la cervical. Acá en la artritis reumatoidea solo se afecta la columna cervical. Y es importante que conozcan como clínicos que hay un sector que debemos conocer, que es la articulación entre C1 y C2, o sea, la articulación atlanto-axoidea. La próxima. Entonces, para sostener la odontoides del axis, del atlas tiene eso rojo por atrás, que es un tendón. Este tendón se puede inflamar, se debilita, y la odontoides se va para atrás y puede comprimir la médula. La próxima. Entonces, nosotros tenemos que pedir una radiografía de perfil para ver si ese paciente no tiene una subluxación atlanto-axoidea. Cuando esa medida es mayor de 3 milímetros, hablamos de subluxación atlanto-axoidea. Y ahí en la radiografía de perfil, no sé si notan en la primera articulación esa mancha negra que hay entre lo de mayor densidad, entre lo blanco de adelante y de atrás, esa mancha negra es la luxación atlanto-axoidea. Entonces es importante que conozcamos, porque son pacientes que cuando vayan a cirugía, el anestesista debe conocer esto, porque si no puede provocar una compresión medular. La próxima. Bueno, debemos saber, como dije, que estos pacientes pueden tener manifestaciones extraarticulares, o sea, no debemos detener el examen solo en la articular. Entonces, ¿en qué paciente va a presentar mayor presencia de manifestaciones extraarticulares? Hola. Sí. Que tengan factor reumatoideo positivo, que tengan una proteína C reactiva persistentemente elevada, una enfermedad articular severa, que tengan los antígenos de histocompatibilidad que los predispongan, y que tengan un anticuerpo que se analiza ahora, que vamos a hablar cuando hagamos el diagnóstico, el anticuerpo antipéptido ciclurinato. La próxima. Una de las manifestaciones extraarticulares son los nódulos reumatoideos. 50% de los pacientes aproximadamente lo tienen. ¿Dónde lo vamos a buscar? En las superficies de extensión del codo.
O sea, nosotros podemos hacer el diagnóstico. Tenemos una mujer, que decimos que predomina en mujer, de mediana edad de la vida, que consulta por poliartritis, simétrica, de pequeñas y grandes articulaciones. Y un elemento muy importante cuando interrogamos que el paciente va a referir rigidez matinal de las manos. Rigidez matinal de las manos. De más de 1 hora de duración, cuando la enfermedad está activa, es un elemento importantísimo en el diagnóstico de la enfermedad. O sea, hasta ahí no lo hemos tocado al paciente, solamente lo hemos interrogado. Vemos que es mujer, edad media de la vida, poliartritis, simétrica, de pequeña y grande articulación, con rigidez matinal de más de 1 hora de duración, todo es interrogatorio, es altamente sospechoso que se trate de una artritis reumatoidea. Encima, ahora lo vamos a revisar. Además de comprobar que una poliartritis, tocamos nada más acá y vemos si tiene nódulo, tenemos ya un elemento más para el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Nódulos reumatoideos. ¿La próxima? ¿Profesor? Sí. ¿Qué material es ese nódulo? O sea, ¿qué se ve? Y ese nódulo es la misma reacción que se provoca a nivel de la sinovial. O sea, está formado por un centro necrótico, rodeado por células empalizadas y rodeada por células inflamatorias. O sea, toda una reacción de necrosis fibrinoide rodeada de células inflamatorias. O sea que eso, así como están también los nódulos, no esperen encontrar los cierres, por ahí hay que interrogarlo al paciente. Porque así como se desinflama la articulación, se puede desinflamar el nódulo. Por ahí el paciente va a decir, sí, tenía unas pelotitas acá y ahora ya no las tengo, porque se puede desinflamar. Esos mismos nódulos, porque tienen la histopatología similar a la sinovial, pueden estar en otro lado. A veces puede haber en el pulmón, lo cual es muy complicado para hacer el diagnóstico, tenemos que descartar otras patologías, pero puede haber un nódulo reumatoideo en el pulmón o en otras áreas, porque es la misma patología que pasa en la sinovial. Bueno, el ojo se compromete con frecuencia no solo en esta, sino en diversas enfermedades reumáticas, pero cada una tiene sus características. La artritis reumatoidea puede dar un síndrome de Sjögren, puede dar una epiescleritis, comprometer la esclera entera y dar una escleritis, o perforar el ojo, dar una escleromalacia perforante. La escleromalacia perforante justamente es un nódulo que se formó ahí en la esclera. La próxima. Entonces, si ustedes ven, el ojo de arriba es una paciente que tiene una escleritis, se adelgaza la esclera y empieza a aparecer la coloides, por eso es el color violáceo. El paciente se queja de dolor, se pone el rojo, y es uno de los motivos por los cuales uno debe dar altas dosis de corticoides. Porque por ahí va a mejorar la artritis, pero si el paciente tiene esto, puede ir a la ceguera. Si la enfermedad avanza, puede ocurrir de lo que tiene esta paciente, que empieza a protruir material ocular por el ojo. Tiene una escleromalacia perforante. Una escleromalacia perforante. Ahí uno debe ser muy agresivo. Bueno, esto de la perforación del ojo ocurre en un bajo porcentaje y va a ocurrir en pacientes con artritis severa. La próxima. Puede haber compromiso respiratorio. Y una de las cosas que puede haber, no sé si ven un nódulo ahí acá en el lóbulo pulmonar izquierdo. Bueno, lógicamente con esa imagen única uno tiene que descartar que no tenga un neo. Los pacientes con artritis reumatoidea, un pequeño porcentaje, tienen mayor predisposición a adquirir ciertas neoplasias que la población normal. Entonces, bueno, lo que debemos descartar que no sea un neo. De última habrá que hacer una biopsia y comprobar que es un nódulo reumatoideo. Otra de las manifestaciones que pueden hacer un compromiso intersticial que es asintomático. Pueden tener fibrosis intersticial basal. O pueden tener compromiso pleural. Gran parte de los pacientes pueden hacer, mediante ecografía, hasta un 50% pueden tener compromiso pleural mínimo. Clínicamente, menos de un 10%. En general, el compromiso pulmonar en la artritis reumatoidea, el derrame pleural que responde muy bien a antiinflamatorio o a baja dosis de corticosteroides. La próxima. El compromiso cardíaco también puede darse, puede haber derrame pericárdico, que es más manifiesto, sobre todo con ecografía. El compromiso renal en la artritis reumatoidea es infrecuente.
O puede darse por la enfermedad crónica y el paciente desarrollar una amiloidosis, o puede ser secundario a alguno de los tratamientos que damos nosotros. Puede ser por antiinflamatorio, sales de oro ya no se usa, de penicilamina se usa muy poco. O puede también ser parte del síndrome de Sjögren que tiene este paciente. Pero el compromiso entonces renal en artritis reumatoide es infrecuente, cosa que van a ver en otras enfermedades como el lupus, que es muy frecuente. La próxima. También el paciente puede tener compromisos neurológicos en artritis reumatoide. Y los mecanismos pueden ser por inestabilidad cervical, como vimos que haya una compresión, o que haya atrapamiento. ¿Qué significa atrapamiento? De que el paciente tiene inflamada la muñeca y por ahí justo pasa el nervio mediano. O sea que tenga un síndrome del túnel carpiano por inflamación, por sinovitis. O que haya mononeuritis múltiple, porque esta enfermedad provoca una vasculitis. Entonces se inflaman los pequeños vasitos. Entonces se inflaman los vasos de la vasa nervorum del nervio y dan eso, mononeuritis múltiple. ¿Y qué diferencia hay entre mononeuritis, polineuritis y mononeuritis múltiple? Mononeuritis es un solo nervio, la mononeuritis múltiple son varios nervios pero por causas diferentes, y la polineuritis son muchos nervios asociados a la misma causa. La mononeuritis, estamos de acuerdo, es un solo nervio. La polineuritis, la mononeuritis múltiple, no estoy de acuerdo, porque la polineuritis son muchos nervios, como dice polineuritis, y simétricos, y sincrónicos. Y hay muchas causas, como decir, pero bueno, los característicos semiológicos es que son muchos nervios, simétricos, o sea, si me agarro un mediano de una mano, será el mediano de la otra mano, eso es simétrico. Cubital, simétrico, y al mismo tiempo. La mononeuritis múltiple aparecen en las vasculitis sobre todo, y que son muchos nervios, pero asimétricos y asincrónicos. O sea, asimétrico, me agarro el cubital de acá y el ciático oblicuo externo. O sea, hay varios nervios, pero asimétricos. Quizá después, dentro de 6 meses, me agarro el otro ciático oblicuo externo. Pero ya es asincrónico, o sea, en el tiempo no aparecieron juntos. Entonces, lo típico del compromiso neurológico, la artritis reumatoide, en muchas de las enfermedades de tejido conectivo que se ven a vasculitis, deja de llegar sangre porque se inflama las pequeñas arterias de la vasa nervorum del nervio, dan mononeuritis múltiple. Entonces es frecuente ver pacientes con artritis reumatoidea, una evolución severa, de que hagan mononeuritis múltiple. Se compromete un ciático oblicuo externo de un lado, el ciático oblicuo interno del otro lado. Entonces se dice, esto no es diabético, no es alcohólico, esto es algo raro, esto puede ser una vasculitis, una mononeuritis múltiple. La próxima. Bueno, la inestabilidad cervical que vimos, la próxima. Bueno, una de las otras causas que puede tener manifestaciones extraarticulares es vasculitis. Y uno tiene que buscar en el lecho unguial, como ven acá, estas pequeñas manifestaciones sulfúricas en el lecho unguial. Nos está hablando de vasculitis. Y es una enfermedad más severa. O sea, podemos tener un paciente con artritis reumatoidea y su severidad va a ser distinto. Un paciente que tiene vasculitis a este nivel, nos está hablando de una enfermedad muy severa y que tenemos que agredirlo mucho con la medicación. La próxima. La enfermedad puede ser tan severa que provoca, anda para atrás, esta vasculitis necrotizante. Pierde tejido, se necrosa, y esto es tan severo que puede llevar a la muerte al paciente. La próxima. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Con la clínica, y les reitero entonces que se les grave pacientes de sexo femenino. Los varones también podemos sufrir artritis reumatoidea, pero predominante, digamos, los típicos. Pacientes de sexo femenino, entre 25 y 50 años de edad, con una poliartritis simétrica de grandes y pequeñas articulaciones, que se queja de rigidez matinal de más de 1 hora de duración. Entonces, si ustedes interrogan al paciente y quieren presentarlo, si ustedes lo presentan diciendo estas cosas, está perfecto. Porque a partir de ahí harán los diagnósticos diferenciales. Verán qué manifestación extraarticular tendrán y la enumerarán. Entonces, la clínica es fundamental, el diagnóstico. No busquemos
análisis muy raro. Profesor, Sí, ¿por qué la rigidez matinal de 1 hora? más de 1 hora. Ah, más Porque de 1 hora. de 1 hora al menos de duración. Porque hay otras patologías que tienen rigidez matinal, por ejemplo la artrosis, que ya verán en una clase. El paciente se queja de rigidez, bueno, pero sobre todo en las articulaciones, supongamos, rigidez del rodillo, también si tienen mano en mano, pero dura 5 o 10 minutos, entonces ya está, a este le dura 5 o 10, no va para el artritis reumatoidea. Hay otras patologías que tienen rigidez, pero en columna, tampoco me va para el artritis reumatoidea. Entonces, rigidez de mano, y cuando la enfermedad está sin tratamiento o anda mal, de más de 1 hora de duración. Es tan importante eso que es un criterio diagnóstico de la enfermedad. Porque no hay ningún laboratorio muy extraño, sino clínico, y es a preguntarle, no si le duele, si también dígame, ¿usted puede agarrar la casa? No, me cuesta un montón. Y puede pelar algo, no, recién al mediodía se me habla de distinto al dolor, esto, tan endurecido. El laboratorio es otro elemento que puede ayudarnos, y la radiología nos ayuda relativamente. Más bien nos ayuda para ver la progresión de la enfermedad. Entonces, como vemos ahí, no hace falta que lo aprendan, pero hay criterios de clasificación para cada una de las enfermedades del tejido conectivo. Este es el criterio de clasificación para artritis reumatoidea. ¿Y para qué existe nuestro criterio de clasificación? Para que yo en Tucumán, cuando hable de artritis reumatoidea, sea lo mismo que están hablando en Irán, y lo mismo que están hablando en Pakistán y en Estados Unidos. O sea que el paciente tenga rigidez, más cuando yo hable de artritis reumatoidea, y yo le escriba a uno que vive en Siria, mira, yo tengo una artritis reumatoidea, ¿por qué? Porque el paciente tiene más de 1 hora de rigidez maxilar. Artritis de 3 o más áreas articulares, difusa. Artritis de articulación de las manos. Artritis que sea simétrica, como ven, todo es clínico. Que tenga nódulos reumatoideos. Y recién aparece un laboratorio, factor reumatoideo positivo, y que tenga cambios radiológicos. Pero los criterios 1 a 4, o sea, los clínicos, sí o sí tienen que estar presentes. Yo no puedo hacer el diagnóstico de una artritis reumatoidea porque tengo un factor reumatoideo positivo. Entonces, lo clínico es muy importante acá. Entonces, no hace falta que lo aprendan de memoria, un poco para mostrarles que existen estos criterios. Y la importancia que tiene la rigidez matinal de la cual le hablamos. La próxima. Entonces, volviendo a esto, el diagnóstico clínico, ¿cómo es? Paciente de sexo femenino, la edad, como dijimos, entre 25 y 55 años, que tenga poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones, que sea simétrica, que tenga rigidez maxilar de más de 1 hora, y nos ayuda a que el paciente sea cero positivo para factor reumatoideo. La próxima. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, con lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica progresiva, enfermedad mixta del tejido conectivo. El lupus también puede empezar, el 90% de los pacientes con lupus empiezan con artralgias y otro porcentaje con artritis. También puede ser progresiva, también puede ser simétrica, de grandes y pequeñas articulaciones. O sea, nosotros tenemos que preguntar qué hay fuera de la articulación, lo extraarticular lo va a diferenciar. En un lupus, como verán, tendrá caída fácil de cabello, eritema en ala de mariposa. En un análisis quizás tenga compromiso renal, entonces va a decir, no, esto no es una artritis reumatoidea. En una esclerodermia, verán, nos hablará que tiene la piel más dura o que tiene disfagia, no es una artritis reumatoidea. Muchas virosis pueden empezar con poliartritis. La hepatitis B, la rubiola tiene un periodo de poliartritis que es simétrica. La infección por el virus de Epstein-Barr da una artritis similar a la artritis reumatoidea. La polimialgia reumática es una enfermedad de ancianos que más que artritis da dolores. La osteoartritis que dice ahí es la artrosis, de la cual le hablaba, y una de las cosas que vimos que la artrosis tiene nódulos de Heberden, que son esos nódulos dolorosos en las articulaciones interfalángicas distales, que esta no la tiene. Ya verán la artritis gotosa crónica, cómo diferenciamos, y las artropatías seronegativas son diferentes porque la mayor parte son asimétricas. En cambio, esta decimos que es simétrica. Muchas de estas artropatías afectan más a varones que mujeres, y acá dijimos que afectan más a mujeres que varones,
más otras características que le da. Entonces, ¿en qué nos ayuda el laboratorio? Nos ayuda poco, pero debemos recurrir al laboratorio. Otra manifestación extraarticular que tienen estos pacientes es la anemia. O sea, no procuremos curar esta anemia si el paciente tiene una artritis reumatoidea activa, porque la anemia puede deberse a la actividad de la enfermedad. Lógicamente, como nosotros damos antiinflamatorios y diversas drogas, debemos pensar si no es el antiinflamatorio o alguna de las drogas la que le esté dando la anemia. Descartado eso es la enfermedad, que da una anemia normocítica, normocrónica. La eritrosedimentación nos sirve para algo. ¿Para qué? Para un proceso agudo. ¿Para qué? Eso, o sea que nos mide el eritro, no nos hace el diagnóstico. Ojo. La eritrosedimentación, como dice ella, es para ver cuánto grado de inflamación. O sea, es un elemento más, aparte de la clínica, nosotros contaremos la articulación y nos vamos a ver que si está muy o poco inflamada. Pero la eritrosedimentación generalmente se asocia más inflamación, más alta la eritro. No nos sirve para el diagnóstico, sino para seguir la enfermedad y tomar quizás una actitud terapéutica. Las plaquetas pueden estar aumentadas, hay trombocitosis cuando la enfermedad está activa. También es otro reactante de fase aguda, así como la eritrosedimentación es un reactante de fase aguda, las plaquetas también se comportan como un reactante de fase aguda. Esto también nos sirve para diferenciar de un lupus. Un lupus, cuando se afectan las plaquetas, están bajas, hay una trombocitopenia. En cambio, la artritis reumatoidea activa va a haber trombocitosis. Lo mismo, la proteína C reactiva nos indica actividad de la enfermedad. La próxima. Más específico de la enfermedad tenemos el factor reumatoideo, y como ven arriba pedimos prueba de látex o prueba de Rose-Ragan. Y el anti-CCP, o sea, el anticuerpo antipersicitrulinado. Este anticuerpo que está abajo, digamos, es una manera de diagnosticar desde el punto de vista laboratorio más moderno. Ocurre en pacientes inclusive que son, para el látex y Rose-Ragan negativos, pueden tener anti-CCP positivo. Entonces, cuando tenemos una duda, el anti-CCP puede ser de ayuda para el diagnóstico de artritis reumatoidea. La próxima. Radiológicamente, nos puede ayudar si temprano aparecen algunas erosiones, como vemos esta que marca en la flecha, un sitio de aparición precoz de las erosiones. En la artritis reumatoidea es la apófisis estiloide. Lo que vemos en esta placa es la parte blanda. El paciente tempranamente tiene tumefacción de parte blanda. La próxima. Vemos en este paciente que es el mismo a través del tiempo cómo aparecieron las erosiones. La próxima. Y en esto una enfermedad muy agresiva, muy erosiva, ya no nos sirve de nada pedir una placa solamente para corroborar que este paciente se ha erosionado. La próxima. Y este es un paciente muy variado. O sea, le mostré desde la primera hasta esta lo que puede llegar el paciente. Nosotros tenemos que evitar actualmente que llegue a esto. La próxima. Es muy conocido la evolución, como ven allá, que si nosotros tratamos, la línea celeste nos indica la actividad de la enfermedad y la amarillita cómo va progresando el paciente radiológicamente. Si no se lo trata adecuadamente o en el tiempo adecuado, nosotros podemos mejorar los síntomas, pero lo amarillo sigue subiendo, que es el daño radiológico. El daño radiológico continúa. La próxima. Nosotros vemos acá, si nosotros tratamos antes al paciente lo más temprano posible, somos muy agresivos en el tratamiento, esa línea amarilla del daño se achata. Vamos a lograr que el paciente se dañe menos y que no llegue a lo que vimos en la última radiografía. La próxima. Entonces, actualmente se maneja un concepto que quizá no encuentren en los libros, que es artritis reumatoidea temprana. La próxima. Entonces, ¿qué es la artritis reumatoidea temprana? Nosotros la diagnosticamos y en el estado en que la enfermedad puede ser reversible o bien controlada. Ahí es donde tenemos que atacarla nosotros. La próxima.
A eso se le llama ventana de la oportunidad. Son los 2 primeros años. Si el paciente empieza una artritis reumatoidea, empieza a dar vueltas y a tomar porquería y cosas, perdió los 2 primeros años, que es donde nosotros podemos actuar muy fuerte en la enfermedad y frenarla para que no tenga esas erosiones tan feas como vimos en esa relativa. Por otro lado, tengan en cuenta que los pacientes con artritis reumatoidea, como les dije, hacen enfermedades oncológicas quizás más frecuentes, pero sí está comprobado que tienen más mortalidad que la población normal, pero no por la artritis, se mueren con mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular. O sea que la ventana de oportunidades ofrecer un tratamiento agresivo de entrada en los 2 primeros años del paciente con artritis reumatoidea, para que no solo no haga complicaciones articulares, sino para que no haga manifestaciones extraarticulares y no tenga una complicación más que la enfermedad cardiovascular. Entonces tengamos en cuenta esto, debemos diagnosticar tempranamente para ofrecer al paciente esa ventana de oportunidad en los 2 primeros años, tratarlo agresivamente. La próxima. Ahí terminó. Entonces, convencionalmente ustedes quieren grabado que son los 2 primeros años en que debemos actuar. Con eso vamos a evitar el daño radiológico, la pérdida de función, la pérdida de calcio del hueso, que ocurre más tempranamente aquí en esta etapa. La próxima. La próxima. Ahí está. ¿Cómo podemos detectar? Uno, por la clínica. Interrogar al paciente a ver si no tiene rigidez vaginal, si no tiene compromiso de mano, compromiso de los pies. Pero actualmente la ecografía es de gran ayuda. Si nosotros dudamos si ese paciente estará o no inflamado, pedimos una ecografía que sale barata e influenza y le pedimos con un Power Doppler, con un ecocolor de poder, que muestran que las articulaciones están inflamadas. Todo eso es rojo, es porque la articulación, la sinovial, se hipervasculariza y va a dar esta señal. Y entonces el Power Doppler, la ecografía con Power Doppler nos ayuda mucho en la artritis reumatoidea temprana, a confirmar que ahí sí hay inflamación. La próxima. La próxima. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo? O tratarlo o derivarlo a un reumatólogo si tenemos dudas. Si el paciente presenta más de 3 articulaciones inflamadas, si tiene compromiso de las metacarpofalárgicas, o sea, en las manos, o de las metatarsofalárgicas en los pies, si hay dolor a la compresión de las metacarpofalárgicas o los metatarsofalárgicos, y si el paciente se queja de rigidez lateral, miren qué importante la rigidez lateral. Abramos los ojos y si tenemos dudas por ahí un ecodoppler de las articulaciones y nos confirma que esa está inflamada. Y ahí tenemos que ser muy agresivos. El tiempo en que se derivaban reumatólogo los pacientes en el mundo se fue achicando. Antes tardaba más de 2 años hasta que un paciente llegaba al reumatólogo, lo cual significaba pérdida de 2 años hasta que iniciaba un buen tratamiento. Actualmente esos tiempos se han acortado y eso va en beneficio del paciente. La próxima. ¿Qué tratamiento podemos ofrecerle al paciente? Bueno, podemos darle antiinflamatorios. Yo creo que acá vamos a cortar cortemos, vamos a dar, si no va a ser muy... Cualquiera. Gracias. Dentro de los daños conocidos, el diclofenac, que es muy conocido, barato. ¿Y cuánto damos? 150 miligramos por día. Se puede dar el naproxeno, hasta 1000 miligramos por día, hasta 1000 miligramos. Sí. Bueno, hay una lista grande que se puede dar. Puede dar algunos inhibidores de la COP. Sí, oral, por favor. Sí. Por mucho tiempo, salvo que sea una cosa muy aguda, unos días puede dar intraarticular, no oral. Puede dar algunos inhibidores selectivos de la COP2 como el ecodicocil.
tomamos 90 miligramos por día, también oral. Cuando ustedes, no sé si recuerdan, el esquema de aquel lado estaba que al final se formaba prostaglandina E2. Bueno, esto solamente va a inhibir esto. Entonces, si nosotros le damos un inhibidor de prostaglandina, que son los antiinflamatorios, la enfermedad por el otro lado va a seguir. ¿Se acuerdan que en el medio estaban que se activaban las moléculas de adhesión vascular y por el otro lado se activaba el linfocito B que formaba factor reumatoideo? Con esto lo único que estamos haciendo es inhibiendo la prostaglandina 2. No estamos actuando en otra cosa. Entonces, ¿qué podemos dar? Las drogas modificadoras de la artritis reumatoidea. Los demás. En el libro van a leer muchas opciones que hay. Vayamos directamente a lo que usamos nosotros. Nosotros, en primer lugar, el gold estándar de tratamiento nuestro y en general en el mundo actualmente es el metotrexato. Drogas modificadoras de la artritis reumatoidea. ¿Y cómo usamos el metotrexato? Que ya se viene usando hace años, aproximadamente 15 miligramos semana. Se puede usar por boca, intramuscular, subcutáneo, como quieras. Entonces lo básico es tratar a un paciente con un antiinflamatorio y con el metotrexato. El metotrexato, por un lado, va a inhibir las células o las moléculas de adhesión vascular, o sea, del medio, y lo va a inhibir también al linfocito B. Entonces, por un lado, va a haber menos migración adentro de la articulación de células inflamatorias, y por otro lado se va a formar menos factor reumatoidea. O sea, por un lado desinflamamos con esto y por otro lado controlamos la enfermedad con esto. Puede ocurrir que con esto no ande. Entonces, sí podemos usar corticosteroides. ¿Y cuál usamos? La prednisona. O la metilprednisona. No usamos por boca dexa ni betametasona porque eso lo va a provocar más CUSI, más diabetes, más hipertensión. Dentro de los corticoides que menor efecto adverso tiene la metilprednisona o la prednisona. Y en artritis reumatoidea en general usamos dosis bajas. Lo que ustedes tienen que saber para no cometer errores, por lo menos saber que no lo usemos nunca solo, o sea, no podemos tratar una artritis reumatoidea solo con corticoides. Si uno le da corticoides, le da 20 miligramos, el paciente seguro se va a sentir bien. Pero la enfermedad va a seguir avanzando, además de todos los efectos indeseables que lo van a provocar. O sea, vamos a usar el corticoide si con algún DAINE no anduvo, si no anda con el metotrexate, puedo agregarle. ¿Y cuánto agregaré? 12, no más de 7,5 miligramos a 10 miligramos, no más de eso, por día. Entonces, nunca lo usemos solo, nunca en altas dosis. Y no lo usemos nunca de entrada. A pesar que hay ciertos esquemas terapéuticos que procuran usarlo de entrada, nosotros no, de entrada no. Porque puede ser que el paciente ande con el DAINE, con el metotrexate, entonces ¿para qué me voy a meter en corticoides? Pero si el paciente no anda con el DAINE y el metotrexate, sí puedo agregar. O sea que si nosotros cumplimos estos tres, nunca no vamos a cometer errores. Al corticoide, no, en la artritis reumatoidea estoy hablando, no lo demos solo, no lo demos de entrada y no le demos altas dosis. Hay algunas veces que se justifica altas dosis, como ese paciente con vasculitis, con mononeuritis múltiple, que se le está por perforar el ojo, sí, ahí demos 40 miligramos sin problema y sin miedo. Pero acá no. Pero puede ocurrir que le demos esto, que le demos el método y que el paciente no ande. Entonces podemos pasar a otras medicaciones. Una medicación oral que podemos dar es leflunomida, que se da 20 miligramos por día. También es buena, es efectiva, se lo puede dar solo, se lo puede dar unido al metotrexato. Ahora, ojo, cada una de las medicaciones que damos tiene su pro y su contra. Los antiinflamatorios, como saben, pueden producir
entre otras cosas, gastritis, úlcera gástrica, pérdida de sangre, a otros efectos indeseables. El metotrexate, si bien es muy efectivo, debemos controlar, porque si bien el paciente puede tener caída de cabello, úlceras orales, más serio que le provoque trastornos en la función hepática, puede provocar neumonitis, o sea, que este método tiene que ser bien controlado. Lo mismo que la nefluronida. La nefluronida puede llegar a ser hepatotóxico, entonces mensualmente el paciente tiene que ser controlado en ese sentido. La otra opción Agente biológico. es recurrir a lo que se llaman los agentes biológicos. Anti-TMS. Entonces, lo último que hay en el tratamiento de la artritis reumatoidea es los agentes biológicos. Si ha fracasado el metotrexate, lo que se puede hacer es agregar, no suspender el metotrexate y agregar algún agente biológico. ¿Y qué agente biológico disponemos? Por ejemplo, los anti-TNF. Como ustedes vieron, o cuando repasen este esquema que di, las células presentadoras y las células estimuladas secretan TNF. Y el TNF va a estimular a la célula sinovial, va a estimular al condrocito, va a estimular al osteoclasto, que es la célula que rompe hueso. Entonces, si nosotros bloqueamos el TNF como un anti-TNF, se va a suprimir toda la perpetuación y el daño de la articulación. Entonces hay varios anti-TNF en el mercado. Hay anti-CD20, o sea, el linfocito B, y lo otro que por un lado se encarga de presentar antígenos, pero por otro lado produce citoquinas que generan toda la inflamación y el daño articular, tiene en su superficie un marcador que es el CD20. Entonces nosotros damos anti-CD20, se deja de producir linfocito B maduro, deja de producir células plasmáticas nuevas, se deja de producir factor reumatoideo y bloqueamos la enfermedad. Y podemos recurrir al anti-CD20. O sea, actualmente ahora sale en el mercado un anti-interleuquina 6, que juega un papel muy importante también en toda la destrucción articular. El único inconveniente, uno de los únicos inconvenientes que tienen los biológicos es el precio que tiene, que es muy elevado. Pero si no fuese un precio tan elevado, quizás en la artritis temprana directamente habría que empezar con metotrexate y alguno de los biológicos. Entonces todos esos biológicos son muy buenos y no hay, diría, uno mejor que otro. Entonces actualmente, por eso es importante conocer este esquema que le di de la inflamación artritis, porque explica un poco por qué estamos usando todo esto. Entonces el tratamiento, en síntesis, hacerlo lo más temprano posible, lo más agresivamente posible, y empezar directamente con un antiinflamatorio y con el metotrexate. Si en un mes y medio el paciente no anda, le agregamos corticoides. Si el paciente sigue inflamado, agregar un agente biológico. ¿Alguna pregunta? ¿Qué? Si el paciente, supongamos que esté con DAINE, metotrexate y un poco de corticoides. Si el paciente responde bien, no se corta para siempre el tratamiento. Yo no puedo cortar el metro, porque muchas veces cuando se corta el metro la enfermedad de vuelta brota. Entonces lo que haría, si el paciente está en 15 miligramos, porque se da una vez por semana esto, pasarle cada 10 días, seguir con 15 cada 10 días, después 15 cada 15 días, y mantenerlo así. Por ahí si sigue bien, bajar un poco a 10 miligramos, pero no superior. Y respecto a los biológicos, no se sabe por cuánto tiempo, porque esto es bastante nuevo, esto llevará una experiencia clínica 5 o 6 años. Actualmente la idea también es pasearlo un poco, pero no suspender. ¿Sí? No tiene indicación de la artritis reumatoidea. En lupus eritematoso, en alguna patología, en alguna manifestación en particular, las afecta la trombocitopenia que corresponde, como el sistema nervioso, pero la artritis reumatoidea no es muy importante. Se podría esperar un poquitito, porque están preguntando y ahí se pueden beneficiar por la pregunta.
llegarse a tener un diagnóstico y que venga con varios años maltratada, con 5 o 6 años con artritis reumatoidea, ¿cómo hace que ya tiene varias, que tenga esa articulación, va tomando varias articulaciones, con qué cómo la tratan a la paciente? Claro, hay que ver con qué la trataron y ser agresivo, o sea, tomarla como de cero ahí. Evaluarla desde el punto de vista laboratorio, evaluar qué pasa con sus articulaciones, qué pasa con su radiografía, cómo es su función, y ahí sí, bueno, quizás sea una paciente que le dieron metotrexato y no anduvo. Depende qué le dieron y si anduvo o no, quizás anduvo y suspendió. Pero supongamos que vino y no vino a tratar con nada de esto, empezar con metotrexato. 15 miligramos, hacer el esquema este. Y si con esto no anda, urgente pasar al biológico, que es lo que va a hacer a la enfermedad. Inmunosupresores, Bueno, todo esto son inmunosupresores. ciclofosfamida, ¿no se usa? En una época que no existía esta medicación se podía recurrir a ciclofosfamida. O sea, esto hay en Tucumán hoy en día, lo que vamos a ver nosotros. O sea, nosotros Acá. tenemos los mismos medicamentos que pueden tener primer mundo, o sea, disponemos los mismos y tenemos una buena cantidad de pacientes tratadas con estos biológicos. Desde ya que nosotros pertenecemos a un grupo que investiga todos esos biológicos, que están hace como 9 años, o sea que tenemos mucha experiencia con eso. Pero ciclofosfamida, recurrir al paciente por ahí, no puede afallarlo a esto y no puede conseguir los biológicos. Una opción podría ser la ciclofosfamida. Sí. Depende de cómo se administra el agente biológico. Veremos el ejemplo de algún anti-TNF. Cada uno tiene su marca. Por ejemplo, el Humira, que es adalimumab. Se administra cada 15 días, subcutáneo. Tenés otro que es el PRED. Ese se administra cada semana, de 50 semanalmente. Por ejemplo, el anti-CD20, el rituximab, se administra 1000 miligramos el día 1, 1000 miligramos el día 15 y recién se repite después de 9 meses. O sea que es bastante corto. La interleucina 6 se administra mensualmente. O sea, cada uno tiene distintas formas de día y formas de administración. Y el Avatacer se administra una vez por mes, que sería el Avatacer, es otro más que un inhibidor de la segunda señal. Este es mensual. No es el Avatacer, no es un anti-interleucina, inhibe la segunda señal del linfocito T. Un anti-CD28, no quiere complicar la vida. Este es mensual y este es novelas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? No. Mañana.